Hola comunidad de Rosebrief, hoy estamos de entrevista con Jimena Gómez, ella es VP de Another y CEO de Raw Talent, una de las agencias más importantes en México, especializada en trabajar con influencers y especial con el Gen Z. Jime, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien, muy bien, Ari, ¿tú? Bien, emocionado de poder platicar contigo y inundar en estos temas de lo que es el influencer marketing. Creo que es una de las tendencias pues emergentes de estos últimos años y cómo pues el uso de las plataformas nuevas, podemos mencionar TikTok, ha potencializado pues el foco o el engagement de las marcas para con su audiencia. Sí, correcto. La primera pregunta es, ¿podrías mencionarme algunos ejemplos de éxito de campañas que han utilizado el humor para conectar con su audiencia? ¿Y cuáles han sido esos factores clave para poder tener estos éxitos? Sí, creo que tocaste dos puntos muy importantes en tu intro, ¿no? Uno es el influencer marketing como táctica, ¿no? Que es una táctica, como bien dijiste, relativamente nueva. Sin embargo, no tan nueva como muchos piensan, ¿no? Tendrá como unos 10 años, pero de que se profesionaliza así, de que ya se hizo una metodología, que más o menos todos en marketing usan la misma nomenclatura, los mismos términos, los mismos marcos estratégicos, sí tiene menos, ¿no? Empezamos de un punto de celebridad a un punto de embajadores, a un punto ya de influencer marketing, incluso dando doble clic en qué es el influencer marketing, empiezan a salir muchas otras como categorías, ¿no? En las que se puede plantear una estrategia. Una cosa importante es que pues es influencer driven, ¿no? O sea, que el vehículo es una tercera persona que habla de la marca o por la marca, dependiendo qué estemos haciendo y qué queramos lograr. Y la otra cosa importante es que puede ser en sus canales o en canales terceros, que pueden ser como publicidad o en canales propios de la marca, ¿no? O, claro, por supuesto, los del creador. Y la otra cosa que tocaste que es muy importante es la parte de TikTok y cómo eso cambia todo, ¿no? O sea, TikTok efectivamente cambió el mundo y con eso, y lo cambió a una velocidad tan rápido y tan de fondo, ¿no? O sea, no es como, ay, hay una nueva app y a todo el mundo le gustó, no, o sea, modificó nuestros cerebros, nuestro span de atención, nuestra expectativa del contenido, ¿no? Cómo buscamos cosas, cómo encontramos cosas. Hay un estudio que dice que el 40% de los millennials, de los Gen Z, ahora prefieren buscar cosas relacionadas con comida, entretenimiento, viajes, belleza, ese tipo de cosas, más en TikTok que en Google. Y esos son datos del mismo Google, ¿no? Eso nos habla de que nuestra expectativa de qué es una respuesta ya no es la misma. Hace 3 años, nuestra expectativa de que Internet nos diera una respuesta era texto, era un link, era un recurso. Ahora nuestra expectativa de que Internet nos dé una respuesta es entretenimiento. Es un video que no solo nos diga lo que queremos saber, sino que nos lo diga bien, nos lo diga rápido, nos lo diga de una manera que nos entretenga o mínimo no se sienta que estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no? Y la percepción del tiempo en Internet también cambió un montón, ¿no? O sea, tienes mucho menos tiempo y tienes mucha más oferta, ¿no? Con los algoritmos que están pasando de conexión de tu círculo primero a descubrimiento, que es cuando estás compitiendo en una red social que es más de conexión, como le digamos LinkedIn, ¿no? Que se trata más de tu círculo 1, tu círculo 2, tu círculo 3. Entonces estás compitiendo con menos personas cada vez que posteas. Estás compitiendo con el círculo 1, con el círculo 2, con el círculo 3 para aparecer en el feed de esa persona. En las redes de descubrimiento estás compitiendo contra todo el mundo, contra todo el contenido, todo el tiempo. Hay un dato por ahí, luego lo podemos buscar y te lo mando, pero creo que en TikTok se suben como 4 millones de videos al segundo, una locura así, ¿no? Y todos tienen un fighting chance de llegar a todo mundo, ¿no? Con ciertos filtros geográficos, de idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, el humor para generación Z es la gran cosa que corta ese camino, que es cómo puedes hacer que alguien se enganche con tu contenido de la manera más rápida, eficiente, y la rápido es la palabra clave aquí, pero de la manera más eficiente y rápida es el humor. Hay dos drivers, ¿no? En el storytelling, en el marketing, en las historias, en todo, que es hacer reír a alguien o hacer sentir algo a alguien, ¿no? Como una emoción emotiva, nostálgica, romántica, triste. Pero la construcción de una emoción es lenta. Necesitas
construir los personajes, necesitas que te importe, necesitas una musiquita, necesitas toda una construcción de mundo y de contexto para crear una emoción tan compleja como lo puede ser la tristeza o el enojo o la felicidad. Pero la risa es inmediata, en términos super older millennial, es los Simpson, es la bola en la ingle, ¿sabes? O sea, es inmediata, es alguien cayéndose, no la piensas. Entonces, por eso el humor se vuelve tan importante para conectar con estas nuevas generaciones por el ecosistema en donde vive. La manera más eficiente de conectar a alguien rápidamente, antes de que lo pierdas en ese scroll de 3 segundos, es en captar su curiosidad y luego hacerlos reír, ¿no? Ese remate. Entonces, de ahí viene el humor y también tiene mucho que ver con la construcción antropológica de esta generación, ¿no? Que también ya todo es terreno para bromas, ya no hay cosas sagradas, ¿no? Ya no hay temas, hay muy pocos tabús, hay muy pocos temas que no se pueden hacer memes, que no se puedan hacer bromas, que no se puedan volver un tema del que puedas sacarle un ángulo gracioso, ¿no? O sea, todo es terreno libre. Y entonces esta generación pues tiene mucho más espacio para jugar y tiene la capacidad también de hacer memes que en términos de humor son inside jokes de manera muy rápida, ¿no? Y de crearlos muy rápidamente y reproducirlos muy rápidamente. Entonces, sí, pues el humor al final es una solución para llegar rápido a la gente, conectar rápido, y el humor casi siempre necesita humanidad. Y como necesita humanidad, necesita una figura humana, hacer reír a alguien con un espectacular en la calle es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil. Es mucho más fácil cuando tienes una persona hablando, ¿no? Una persona haciendo algo, cuando tienes una figura humana. Entonces ahí es donde el influencer marketing es una gran herramienta para las marcas, porque el influencer marketing siempre va a tener algo que las marcas o el marketing tradicional no tiene, que son personas, son humanos, ¿no? Y le dan automáticamente más en redes sociales y en un mundo donde la mayoría del contenido es visual y auditivo, pues le dan una voz y le dan una cara a las marcas, ¿no? Entonces sí, el humor es súper importante. Además, ¿quién no quiere reírse? Yo siempre les digo, en Another llevamos social media y siempre les digo, o sea, tienes que hacerme parar el scroll, ¿no? Y una buena idea casi siempre te va a sacar un ja, ¿no? O sea, ya sea por lo clever o por el chiste per se, ¿no? La astucia también viene del humor, ¿no? Nace del humor. Los resultados astutos, las soluciones astutas. Y sí, creo que esa combinación del ecosistema más una generación que ya puede reírse de todo y quiere reírse de todo, también para sopesar la realidad, ¿no? Para nivelar la seriedad de la realidad, obliga a las marcas a jugar con el humor, aunque muchas tienen mucho miedo de hacerlo, porque también la expectativa de una marca es más fácil que yo como persona sea graciosa que una marca sea graciosa. Para ser una marca graciosa tienes que ser muy gracioso, no medio gracioso. Para ser considerada una marca que cae bien, tienes que hacerlo extremadamente bien, porque hay un cinismo inherente a toda la comunicación de marcas, de que es publicidad y por ende tiene un solo objetivo en mente, que es venderme. Y eso ya lo sabe la generación Z muy bien, ¿no? Que todo el mundo quiere venderlo. Entonces se le exige mucho más a las marcas. Hacer el medio chiste, hacerte el chistosito, cae mucho peor en marca que en cualquier otro tipo de presencia digital, ¿no? No, y algo muy interesante que mencionaste es, bueno, combinar todo lo que es el marketing influencer, que es el llegar a, pues, de cierta forma, a su audiencia de ellos, llegar a una audiencia de una manera muy, muy precisa a optar por otro tipo de medios, ¿no? Como lo mencionabas de un espectacular. Es muy difícil que llame la atención de las personas, en especial en Gen Z, pero el uso de los influencers con la comedia o el humor hace que te enganches. Y lo que decías de, es muy difícil que te rías una imagen, un meme puede entrar ahí, pero lo audiovisual es lo que capta. Y TikTok, cuando entró, bueno, a inicios pues, 2019-20, pandemia, fue cuando arrasó, empezó a agarrar pues un camino para las marcas y ahí fue cuando dije, pues se hizo los estudios obviamente y es la comedia. La comedia es lo que vende y yo soy parte de esa estadística. O sea, yo veo un video de, no sé, los mojan, los empujan y pues me quedo, ahora sí me doy cuenta, me comí un comercial, no me di cuenta.
Y eso es lo que pasa, y me emociona mucho este tema, es muy, muy interesante. Y pues también quisiera abordar cómo podemos, pues, crear tácticas para las diferentes generaciones que existen, en este caso Gen Z, pero para las demás, los millennials, los boomers, y estrategias específicas para estos. Pues si nos quedamos o sea, es una respuesta larguísima, ¿no? Porque hay 1,000,000,000 de maneras de hacer un omelette, ¿no? Sí, hay 1,000 maneras de hacer marketing y ahí es donde empiezas a segmentar, ¿no? ¿Dónde, para quién, con qué objetivo, qué estoy vendiendo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero si nos quedamos en términos del humor, pues la sensibilidad, lo que es gracioso para alguien de 50 años y lo que es gracioso para alguien de 13 años, es una diferencia abismal. Sí. Y yo creo que en este momento estamos viviendo la diferencia más abismal entre una brecha de 3 generaciones. Y eso tiene que ver con la capacidad de conectar y de hacer pequeñas comunidades que compartan el mismo sentido del humor. Cuando nuestros papás o nuestros abuelos eran chiquitos, el humor lo definía 2 o 3 momentos culturales grandes, ¿no? De que Chespirito o no sé, Parchís, ¿sabes? O sea, como depende de qué tan atrás nos vayamos, pero era un establecimiento general, ¿no? De todos teníamos un común denominador de que esto es gracioso. Y ahorita no hay comunes denominadores, o sí los hay, están en nichos. Lo que es gracioso para Reddit no es gracioso necesariamente para TikTok. Lo que es gracioso en Twitch no es un chiste de Twitch o un inside joke de Twitch no va necesariamente a traducirse a Facebook, ¿no? Y así, muchas razones. Entonces se va haciendo, el target va a definir qué es gracioso, ¿no? Hay algunas cosas universales, por supuesto, ¿no? O sea, hay cosas que son universalmente graciosas y que aguantan el paso del tiempo, ¿no? Cosas así, pero en el área publicitaria no hay muchos ejemplos de eso. Yo recuerdo cuando salieron los comerciales de, por ejemplo, de Skittles, ¿no? Que tiene como 10 años que salieron los primeros comerciales de Skittles que estaban leaning mucho en lo absurdo, ¿no? Entonces salió un unicornio que hacía popó y la popó del unicornio era un arcoíris de Skittles y toda la gente lo encontraba súper divertido. Y ahora yo veo eso y me da cringe, ¿sabes? O sea, como popó de unicornio, ¿is that funny? ¿Sabes? Como ya no sé si is that funny. Conecta, ¿no? Sí. Y como todo, pues nada, esa época como del humor absurdo de las marcas, muy, muy driven por las megaproducciones comerciales en Estados Unidos, ¿no? Old Spice hizo también mucho ese tipo de anuncios, ¿no? Como que salía el hombre de Old Spice en este tipo de situaciones cada vez más absurdas. Es un momento del humor, ¿no? Pero ya ese humor no necesariamente funciona aquí. Entonces es algo que no se me ocurre un ejemplo de humor publicitario que haya pasado así bien, o sea, que siga siendo gracioso 30 años después. No se me ocurre uno, ¿no? Sí, no. sí. También podría entrar mucho lo que es las temporalidades y como pues, por así decirlo, chistes locales entre generaciones. Muchas personas, pues que vieron, un ejemplo, una serie muy famosa, que son Los Simpson, pues toma muchísimos fragmentos y hay gente, generaciones que pues los más chicos pues ni ubican. O sea, igual viceversa, no sé, chistes de alguna caricatura, en ejemplo, no sé, Bob Esponja, también es algo relevante. Mucha gente, perdón, mucha gente tampoco lo ubica. Y sí es complicado a lo mejor entender esa parte, pero como lo mencionas, ¿no? Saber segmentar, saber a qué target te vas a dirigir y cómo dirigir esa campaña con la comunicación que vas a dar, ¿no? De acuerdo. Y hablando sobre todo esto que es, pues, influencers, creadores de contenido, comedia, sabemos que, pues, dentro de la comedia hay una línea muy delgada entre lo que puede ser gracioso y a lo mejor para otras personas, pues, no les cae, no les funciona, no les da risa. ¿Qué riesgos pueden enfrentar las marcas aplicando, pues, el humor y cómo podrían mitigarlos o evitarlos dentro de su línea de comunicación y cuando hagan el launching de la campaña? Creo que eso regresa un poco al target, ¿no? O sea, una marca tiene que saber ver muy bien quién es su consumidor, si es una marca ya establecida, tiene que saberlo muy bien, tiene que tener una certeza de quién es su consumidor core, ¿no? Y ese va a definir
qué estrategias de marketing son, porque todo el mundo es un potencial consumidor, pero no puedes hablarle a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Pero si dejas de hablar de una manera que se sienta fiel y auténtica para tu consumidor core, pierdes todo tu equity de marca. Y eso es un riesgo que pues muchas marcas no pueden tomar, porque es una construcción de marca a veces de siglos, de décadas, ¿no? Entonces, si tú de repente tú eres, voy a decir una marca, ¿qué será? Si tú eres Scotiabank y de repente quieres hacer shitposting a la KFC, pues no estás entendiendo tu consumidor y lo que quiere de ti, ¿no? O sea, eres un banco, no necesariamente necesito que mi banco me haga reír, y si me vas a reír, no necesariamente de esa manera, ¿no? Y mi core de consumidor no es generacional, es transversal, ¿no? O sea, tengo que abarcar muchas generaciones para poder dar un servicio bancario que sea escalable, ¿no? Entonces, tal vez para ti no es la ruta, pero por ejemplo, un buen ejemplo de una marca que sabe y conoce muy bien su consumidor y cómo hacer, esto no es humor, pero igual es un riesgo, es una apuesta, ¿no? Es una apuesta hasta de más takes que volverte una presencia chistosa, es Nike. Nike, por ejemplo, entiende muy bien su demográfico, ¿no? Entiende muy bien que todos somos consumidores de Nike, todos tenemos un par de Nikes, ¿no? O sea, nadie nunca en el mundo no ha tenido un Nike en su posesión. Pero Nike sabe cuál es su consumidor core, cuál es el que si se cae, sí le mueve la aguja, ¿no? Entonces, cuando pasa todo el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, prepandemia, hace, no sé, ¿qué será? Ya tiene 7 años, una onda así, sacan a este jugador de americano porque se arrodilló, Kilpatrick se llama, se arrodilló en un juego de oficial de la NFL, que era un displacement, un tipo de mostramiento simbólico que estaba haciendo la comunidad afroamericana de Estados Unidos para llamar atención a la violencia desproporcional que la policía americana tenía en los jóvenes, principalmente hombres afroamericanos. Él se arrodilla en un partido, lo corren del equipo, bueno, no lo corren, lo suspenden, pero casi que lo corren, y se hace todo un escándalo. Entonces Nike era embajador de Nike antes de esto, pero un embajador chiquito, ¿no? O sea, no era el que salía en todas sus tiendas, era una cosa muy táctica para NFL, para hardcore fans dentro de ese equipo, ¿no? Y él era uno de los atletas que estaba en el programa de Nike de atletas. Pero cuando pasa esto, Nike agarra y saca una campaña y que dice, a veces vale la pena levantarte por algo, incluso si signifique perder todo o algo así, ¿no? Parafraseando su copy. Y solo sale la cara de él, la palomita, la frase, ¿no? Hubo un backlash del consumidor americano, que gente así en Texas, o yo qué sé, empezó a quemar calcetas, compraba tenis y los tiraba, porque se les hacía que una marca no debía tomar un stand en un asunto social. Nike, pues tú dices, qué buena onda Nike, ¿no? Qué buena onda, pero es un riesgo calculado, no es tan riesgoso cuando ves el consumidor histórico de la marca y el consumidor masivo de la marca. El consumidor masivo de la marca la historia de la marca tiene un back afroamericano y está ligado a la cultura afroamericana, desde el hip hop hasta el graffiti, cosas así, de una manera muy conectada a la cultura de deportes, de una manera muy fuerte, y principalmente a deportes donde muchos de los atletas estrellas son afroamericanos, como el básquetbol, los Jordans, o sea, tiene una conexión histórica enorme con esa comunidad. Y el resto de su consumidor masivo son jóvenes que tienen una simpatía por esa comunidad, que tienen ya un pensamiento mucho más inclusivo y diverso. Entonces, Nike cuando hizo esa apuesta no estaba apostando realmente todo, estaba apostando como el 10% de sus consumidores, que en el big picture no es tanto. Y podía ganar un brand loyalty que es muy necesario en un espacio tan saturado como es el que está Nike, que básicamente hay 3 competidores, ¿no? O sea, hay solo 3 marcas. Entonces, ganar tantito ahí, de que la gente vaya a la tienda y diga, voy a comprar Nike porque hizo esto, vale mucho. Vale el riesgo de perder ese 10% de consumidores. Entonces, cuando una marca decide ser graciosa, tienes que entender muy bien si estás apostando tu core o si estás apostando seguro, ¿no? Si tu core de consumidores son gente joven, Gen Z, bla, 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 pues sí, como Duolingo. Duolingo es un gran ejemplo de esto, ¿no? Sí. Del core del consumidor son gente, primero es una app, ya desde ahí los boomers están casi out, ¿no? Entonces, primero es una app para aprender idiomas de una manera digital
en juego, ¿no? En gamificada. Eso ya te da Millennials y Gen Z por definición. No te da ni Alpha, que es la que sigue de Gen Z, porque todavía no están en ese punto donde quieren aprender un idioma. Entonces, que Duolingo, su estrategia de marketing vaya mucho a un humor TikTok, que sea una botarga, que vaya al concierto de Dua Lipa, que hicieran un rave en Berlín donde solo podías entrar si mostrabas que no habías roto tu streak de Duolingo durante tantos días. Eso hace sentido, porque no están perdiendo a los señores que no entienden, porque nunca los tuvieron, ¿sabes? Nunca fue su target. Exacto. Eso es muy interesante, cómo las marcas pues sí pueden entrar en esta parte de la comedia, y la campaña de Nike pues sí fue muy inspiradora, sí, la vi, fue, o sea, primero fue un boom y todo fue como el por qué, pero después fue tomando ese camino y la gente fue, no, es que pues este tipo de movimientos o este tipo de situaciones que están pasando en la sociedad se le debe de dar el foco necesario, y Nike lo supo hacer de una manera increíble, lograron conectar con justo una audiencia joven. Pero no olvidemos que es una decisión de negocios. O sí, sea, al final hay muchas injusticias en este mundo, pasando todo el tiempo, y no todas funcionan de esa manera. No todas son para las marcas, y no todas las marcas las van a tomar. Esta era un no-brainer, ¿sabes? O sea, era muy fácil que el riesgo era muy pequeño, aunque en el momento se sentía muy impactante. Si das doble clic en la toma de decisiones, no es tan riesgosa como parecería. Yo me imagino que la data, toda la data que ellos tienen, pues les dio esos insights y pues dijeron, hay que hacerlo. Es correcto. Y bueno, dentro de la parte de la agencia Raw Talent, quisiera preguntarte, pues como sabemos, son especializados en trabajar con influencers, todo lo que tenga que ver con plataformas pues nuevas, relativamente nuevas. ¿Cómo hacen esa selección junto con influencers y creadores de contenido para las campañas que llevan este humor a que se vayan adecuando los perfiles de sus clientes o de las marcas que van manejando? Pues mira, del lado de Raw, que es muy distinto al lado de Another, en Another hacemos la creatividad y la parte estratégica para las marcas. En Raw, más bien somos representantes de los creadores, ¿no? Y nos encargamos de conectar a los creadores con partners comerciales para proyectar su carrera y ayudarlos a convertir su social media equity en una forma de vida, ¿no? En algo que pueda pagar su renta. Y elevar su carrera y llevarlos a donde quieran, ¿no? Y ahí, pues, es muy difícil saber si un creador, o sea, cuando empezamos Rotalen firmamos talentos que no eran grandes, que tenían, no sé, 100,000, no, 50,000 seguidores en TikTok, ponte, hace 6 años, antes de pandemia, antes de todo, y ahorita tienen 70, ¿no? 70 millones, una cosa así, pero también hay algunos que firmamos que tenían los mismos números y no estallaron, ¿no? Es muy difícil reconocer un creador que va a ser enorme, ajá. Es muy difícil. Y también la vida del influencer es por definición cíclica. No, es muy raro. Un influencer eterno es muy raro que exista. Siempre, históricamente, en el periodo, en el poquito cacho de historia que hay desde que los influencers existen, no hay un influencer eterno. Siempre se transforma en algo. Se transforma en una celebridad, se transforma en una estrella de reality, se transforma en actor, se transforma en cantante o desaparece. Pero alguien que sea solo influencer por el resto de su vida no existe. Se vuelve empresario como Yuya, por ejemplo, ¿no? Se vuelve dueño de restaurantes, se vuelve otra cosa, pero alguien que tenga la capacidad de mantener una presencia en social media fuerte, constante, con los mismos números durante 20 años, no ha pasado, ¿no? Entonces es muy difícil. Sin embargo, siempre buscamos cosas que son muy especiales. En Rotterdam, por ejemplo, tenemos un talento que se llama Dua Lupita, y Dua Lupita trabaja en el Oxxo, literal trabaja en el Oxxo. Cuando le encontramos, cuando le escauteamos, fue como uno, o sea, es graciosísima, es súper chistosa, es súper linda, o sea, súper buena persona. Trabaja en el Oxxo, que es como un lugar universal para el mexicano, ¿no? O sea, ya de ahí lo hace relatable para todos, y el Oxxo en sí es un meme, ¿no? O sea, como concepto es una broma incluso, ¿no? La segunda caja, o sea, cuando voy al Oxxo a las 2 de la mañana, ¿sabes? Como es todo su propio organismo de humor. Entonces, para nosotros en Ro era un no-brainer, tenemos que firmar a esta niña antes de que explote. O sea, la posibilidad de marcas que pueden trabajar con esta niña es casi infinita.
y se pueden hacer cosas súper padres, súper fácilmente, porque pues básicamente podemos venderles campañas a todas las marcas que se venden en el Oxxo, ¿no? Sí. Y ese es un mercado potencial pues muy, muy grande. Ahí el reto para ella, por ejemplo, y es algo que hemos hablado, es qué va a pasar cuando Dua Lupita no trabaje en el Oxxo, ¿no? Que ahorita ya trabaja en el Oxxo más por gusto que por necesidad. No, y cómo cambia, ¿no? Entender esa parte de que, pues, no, o sea, yo, dentro de mi perspectiva, no lo había visto así, que sí es ser influencer, pero ser algo más después. Sí es muy complicado que, pues, permanezcan durante muchísimo tiempo mismos números, mismas métricas. No, y ve los números, o sea, ve los números de Yuya en Instagram, ve los números de Juanpa en Instagram, ¿sabes? Te tienes que volver otra cosa, te vuelves conductor, te vuelves empresario, pero como influencer es muy difícil que la audiencia que construiste no te deje nunca en la vida, mientras tú vas cambiando y creciendo, y que aparte crezca, eso por 20 años, por 30 años, es muy difícil. Acuérdate tú qué página de Facebook le diste like hace 10 años. ¿Sabes? O sea, como ya no eres tú, ¿sabes? Sí. No, y este tema es muy, muy interesante, es muy amplio, tiene diferentes puntos de vista, diferentes aristas. Y pues para poder concluir esta entrevista, esta gran plática, Jime, ¿podrías darnos algún consejo a nosotros, nuestra comunidad, a las marcas, de cierta forma a otras agencias, de cómo usar el humor como un potencializador dentro de las campañas para tener un impacto positivo en su audiencia? Yo diría que si son agencias o hacen marketing o hacen redes, son community managers, content creators, content managers, diseñadores, lo que sea, uno que empujen a sus clientes por ir por el humor. Hay todo tipo de humor. Hay desde el humor más naif, más inocente, hasta el más extremo, pero a nadie le cae mal alguien que te hace reír, ¿no? Entonces, como no perdemos nada en intentarlo, ¿no? Nada humaniza más rápido que un poquito que tener sentido del humor, ¿no? Eh, y si son marcas, les diría que se atrevan un poco más y que entiendan también la agilidad que toma hacer una estrategia, ya sea de influencers o de redes sociales o de cualquier tipo de marketing con humor. Si se esperan mucho para entrar a la broma, ya la broma no es graciosa, ¿no? Entonces, como las marcas tienen que sensibilizarse en la velocidad que se mueven los chistes, ¿no? En el ecosistema digital, etcétera, etcétera. Y para los creadores de contenido les diría que encuentren una manera única y especial de mostrar por qué son graciosos, que no roben formatos, ¿no? O sea, que no repitan formatos. Eso les va a dar un resultado a corto plazo, sí. O sea, si yo me salgo ahorita aquí a mi calle y le digo a alguien, si me sigues en TikTok te doy un coche, pues ese video sí le va a ir bien, ¿no? Pero la gente no va a conectar conmigo, porque como ese video hay 10, hay 20, hay 50 que vi hoy, ¿no? Si haces el camino MrBeast, ya hay un MrBeast. Como encuentra tu propia voz, ¿no? Y tu propia manera de entretener. Pues Jime, muchísimas gracias por este tiempo, por esta plática, por un tema muy interesante, muy amplio y pues nada, te agradecemos tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, cualquier cosa, estamos en Another y estamos en Raw y listo. Comunidad Rosebreeze, estuvimos con Jimena Gómez, VP de Another y CEO de Raw Talent. Muchas gracias, Jime. Adiós, comunidad. Muchas gracias.